Bueno, y la biodiversidad, a rasgos generales, hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman, resultando de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. Y aquí a mano derecha tenemos una foto, ¿no es cierto?, bastante clásica. De hecho, esta fotografía, ¿no es cierto?, habla de un ecosistema muy complejo, ¿no es cierto?, en las zonas más biodiversas de la Tierra, es decir, donde hay más especies ocupando un espacio determinado en la Tierra, que son las zonas tropicales. Y nos metemos en el concepto de ecosistema como matriz de la biodiversidad, ¿cierto? El ecosistema viene a ser aquel sistema, valga la redundancia, que emerge de todas las interacciones entre las distintas comunidades biológicas, de las distintas especies que habitan en un medio ambiente, que ocupan ese medio ambiente y sus recursos. ¿Ya? Hablamos de entonces interacciones entre especies de aves con especies de eh, insectos en el suelo, larvas, ¿no es cierto?, plantas, hongos, bacterias, nemátodos, cómo todo esto interactúa también con el aire, con la luz y con el suelo para formar un ecosistema. Es, y algo que aquí, ¿no es cierto?, a mí me gusta recalcar también, en palabras de Margalef, que es un famoso ecólogo, es que en el estudio de los sistemas interesa más el conocimiento de las relaciones entre los elementos interactuantes que la naturaleza exacta de esos elementos, los cuales son estudiados por alguna otra ciencia, ¿ya? Y eso es también por qué compete esto a la agricultura, porque en agricultura nos dedicamos, al menos en gran parte, a las interacciones, más que a un elemento en particular. En la agricultura tenemos que interactuar con un montón de variables, ¿no es cierto?, que interactúan unas con otras y tenemos que lidiar con toda aquella complejidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la agricultura? Y bueno, sabemos que durante más de 10.000 años, 10 a 15.000 años, el ser humano a lo largo de toda la Tierra y en gran parte de la Tierra desarrolló la agricultura, ¿no es cierto?, haciendo uso de los ecosistemas y no solamente haciendo uso, sino que formando parte de esos ecosistemas y de los procesos y dinámicas naturales que ocurrían en la Tierra. Con ello se construyó los paisajes, ¿no es cierto?, que llevaron al ser humano y a sus distintas culturas a las formas de vida que conocemos hoy en día. Y en estas interacciones entre el ser humano, a través de la práctica agrícola, principalmente en el pasado, a través de estas interacciones se hacía uso también de lo que la tierra daba, ¿cierto? Y era algo, ¿no es cierto?, de hecho muy común que se escuchaba de los campesinos antiguamente, que era yo trabajo lo que me da la tierra, ¿cierto? Y obtengo lo que me da la tierra de mi propio trabajo, pero es lo que da la tierra, en el fondo. Y eso es algo que ha cambiado mucho estos últimos 50 años, desde la Revolución Verde en adelante principalmente, en lo cual ya no se esa idea se ha ido perdiendo, ¿no es cierto? Ya no se trabaja lo que da la tierra, sino que se trabaja lo que se obtiene de acuerdo a una serie de otros inputs tecnológicos y técnicos que se usan para producir comida. Pero en el pasado, ¿no es cierto?, se ocupó lo que daba la tierra, y lo que daba la tierra eran los ciclos del agua, la humedad del suelo regulada por toda la vida, ¿no es cierto?, en el suelo, los ciclos de los distintos nutrientes, ¿no es cierto?, que se ocupan, que hoy día vamos a comprar por sacos a los distintos mercados agrícolas, el fósforo, el potasio, el nitrógeno, por simplificar el asunto. Esto antiguamente, y todavía, ¿no es cierto?, en los bosques, en las zonas, en los agroecosistemas más naturalizados, tienen procesos de mineralización natural que son entregados por los mismos animales que ahí habitan en interacción con las plantas y animales que utilizan los seres humanos. Y la pregunta es, en estas dos fotografías, ¿no es cierto?, que tenemos acá un bosque de coigüe de Magallanes, en la zona del río Bachelor, en el estrecho de Magallanes, y un bosque quemado en la isla Riesco, ¿qué se perdió en la historia, ¿no es cierto?, en los últimos
100 o 50 años. ¿Qué se perdió? No por qué se perdió, pero ¿qué se perdió? ¿Qué es lo que perdimos? Y también simplificando, ¿no es cierto? Perdimos no solamente la diversidad biológica que había sobre gran parte de la Tierra, vale decir, las plantas y animales y hongos y bacterias que ahí habitaban, pero también perdimos la capacidad productiva, la capacidad de carga de esos suelos, ¿cierto? Y por eso se sabe y se escucha de cuántos animales, por ejemplo, en Magallanes, se podían tener antes en una hectárea y cuántos animales se pueden tener hoy en día. No me quiero carrilear porque no soy experto en eso, pero sabemos que hoy en día, ¿no es cierto?, se ha reducido muchísimo la capacidad de carga de la mayoría de los sistemas productivos, ¿no es cierto?, de los suelos productivos de la región y también, me atrevería a decir, de Chile. Y eso ha llevado a que tengamos que utilizar una gran cantidad de insumos, de fertilizantes y tecnológicos para poder paliar eso que perdimos, eso que se perdió y que se utilizó de manera más o menos tendiente al equilibrio durante muchos miles de años. Entonces perdimos suelo, perdimos materia orgánica y perdimos con ello también la capacidad de fijación y mineralización de los principales nutrientes que requerimos para hacer agricultura, para practicar. Y esto nos vuelve al concepto de diversidad, pero desde el agro, ¿no es cierto? Se habla de agrobiodiversidad, que es la variedad y la variabilidad de animales y plantas y microorganismos que influyen directa o indirectamente en la alimentación y la agricultura. Y es principalmente también el resultado de la interacción entre el medio ambiente, los recursos genéticos, los sistemas y prácticas de gestión utilizados por los pueblos de diversas culturas. O sea, no son solamente las especies que cultivamos, eh, sino que también es la variabilidad genética que hay dentro de esas especies, pero también las culturas, ¿no es cierto? Los sistemas culturales que han llevado a esas especies a ser parte hoy en día de nuestra dieta, como la variabilidad, o sea, la diversidad genética, ¿no es cierto? De alguna manera otorga estabilidad a los sistemas agrícolas históricamente, pues en esta curva que vemos acá, no sé si me pueden seguir con el puntero, ¿no es cierto? Tenemos acá el rendimiento, perdón, que está en inglés, es un gráfico antiguo, el rendimiento en kilos por hectárea, ¿ya? Y tenemos acá las condiciones ambientales. La línea punteada es un óptimo y se desplaza hacia la izquierda y hacia la derecha a condiciones más marginales, o sea, desde una condición ambiental óptima, ¿no es cierto?, donde tenemos muchos recursos naturales para explotar, ¿no es cierto?, hacia zonas más marginales donde esos recursos han sido degradados o destruidos. Y pasa que la ciencia también nos ha demostrado de que aquellas variedades milagrosas que se crearon durante la Revolución Verde y que se siguen creando, que son muy eficientes bajo condiciones óptimas, donde hay, ¿cierto?, una cantidad alta de nutrientes para desarrollarlas, donde hay una cantidad abundante de agua, ¿no es cierto?, y de materia orgánica, aquellas variedades milagrosas se dan muy bien y tienen muy buenos rendimientos. Sin embargo, cuando nos alejamos del óptimo, aquellas variedades milagrosas caen en sus rendimientos abruptamente. Y eso es algo que se observa muy a menudo, ¿no es cierto? Cuando se entrega, por ejemplo, los paquetes tecnológicos, ¿no es cierto? Las semillas de una variedad determinada, muy moderna, agricultores que tienen sistemas tradicionales más antiguos, ¿no es cierto? Heredados de sus ancestros, ¿no es cierto?, de producción, y tienen malos rendimientos. ¿Por qué? Porque fallan con alguna de las componentes que hacen necesaria la producción para esas variedades y tienen malos rendimientos. Mientras que en general se observa, como norma general, que las variedades tradicionales, es decir, las variedades antiguas, que se desarrollaron durante 10.000 años, ¿no es cierto?, tienen una capacidad de resiliencia frente a la marginalidad de los ecosistemas, es decir, ante la sequía o ante la falta de ciertos nutrientes, no les va tan mal. Y esa es la cosa, ¿no es cierto? Eh, como decía una profesora, Zoraida Calle, esto se trata de, si me caigo con dignidad, ¿no es cierto? Entonces, si no me va a ir tan bien, bueno, tampoco me va a ir tan mal,
lo que al agricultor no le puede ir es mal, porque cuando le va mal a un agricultor significa un año perdido, y eso significa, ¿cierto? Significa una crisis económica muy grande en su vida. Y también, además de la diversidad genética dentro de una especie, tenemos la diversidad de las especies que cultivamos y las que no cultivamos, pero que son funcionales a la agricultura. Entonces, hablamos de no solamente la diversidad de lo que ponemos adentro de un invernadero o en una melga, ¿no es cierto?, sino que también de lo que acompaña, ¿ya? Y en eso también, acá yo pongo una foto de la zona de transición entre las pampas y las zonas arbustivas de mata verde, ¿cierto? También tienen flores que también atraen una diversidad de insectos, de animales, y que funcionan dentro de los sistemas agrícolas y que de alguna manera también regulan nuestros sistemas agrícolas. Y acá una noticia de último minuto: el SAC de Magallanes supervisa cuarentena de bovinos raza Highland. Me sorprendió bastante esa noticia, está interesante. Una nueva raza, ¿no es cierto?, que va a aportar también a la diversidad bovina que ya hay en la región. Así que estamos expectantes a eso, y eso también para decir que no solamente diversidad de plantas, sino también de animales, por supuesto. Bueno, esta es una fotografía en la finca El Vetiver, cerca de Cali, en Colombia, en una zona marginal para la agricultura, una zona que habían sido prácticamente durante muchos años cerros pelados que se habían quemado, talado hace mucho tiempo, y muy pocos agricultores en la zona, uno muy tosudo, por así decirlo, don José, que llegó a ese lugar hace unos 30 años y comenzó a restaurarlo, a meter una gran cantidad de diversidad, de materia orgánica también, a ciclar los nutrientes y a tener un paisaje muy diverso. Y porque también la diversidad habla de la diversidad de los paisajes y cómo el agropaisaje, o sea, cómo, perdón, los agroecosistemas se interactúan en un agropaisaje, por así decirlo. Ahí tenemos, por ejemplo, el paisaje agrícola acá, ¿no es cierto? El ecosistema agrícola acá, y tenemos también un ecosistema natural que interactúa y que provee, sean insectos, controladores, pájaros que se comen a pájaros que nos causan problemas, ¿no es cierto? Eh, eh, Culebras, serpientes que controlan roedores, etc. Tenemos entonces una diversidad de ecosistemas. El Valle del Cauca, en Colombia, que me tocó visitar, un sistema productivo de morones, ¿no es cierto? Muy productivo de morones, pero que está rodeado también de bosque, que interactúan los distintos ecosistemas agrícolas, vistos acá en los morones, y también allá atrás, donde está iluminado, también son sistemas agrícolas, aunque no lo parezca, son plantaciones de plátano y otras especies, rodeados de una matriz paisajística boscosa que provee de recursos también al ecosistema y de regulación. Entonces, esto también se asemeja a lo que nosotros hablábamos antes, de cómo, ¿cierto? Cómo la agricultura se practicó durante miles de años de manera en que la naturaleza eh, aportaba con funciones y servicios a la misma agricultura. Y también la diversidad de prácticas tradicionales y campesinas. Acá tenemos el querido Gualato, ¿cierto? Esta es una imagen de un amigo en Chiloé, que habla también mucho en pocas palabras de la cultura tradicional, la cultura agrícola que llegó a esta región. Y bueno, a modo resumen, el rol de la biodiversidad en los agroecosistemas es a prevenir la colonización de especies invasoras y reducir los niveles de infestación y daño por plagas. Ahí me equivoqué, es B, incrementar la resiliencia y estabilidad del agroecosistema con especies, razas o variedades capaces de sobrevivir a perturbaciones. Y C, proveer de servicios ecosistémicos y procesos claves en el agroecosistema. O sea, hablamos de cómo la biodiversidad juega un rol, ¿no es cierto?, para trabajar con la naturaleza y no contra ella, y para, como lo decía anteriormente, fallar con dignidad, ¿no es cierto? Tener una resiliencia, una capacidad de
de que el sistema, ¿no es cierto?, sea capaz de defenderse ante plagas invasoras, de recuperarse ante situaciones erosivas y de volver a funcionar o de rehabilitarse, ¿no es cierto?, sin la necesidad de grandes entradas de insumos. Y vamos a partir en esto por el suelo, hablando de algunas prácticas que podemos realizar para mejorar la biodiversidad del suelo, en particular para rehabilitar, y acá usamos un concepto que es propio de la medicina, ¿no es cierto?, que se usa mucho en la ecología de la restauración, que es una disciplina, los interesados pueden meterse en ese tema, un tema muy interesante, la restauración ecológica. Dentro del mundo de la restauración ecológica se habla de rehabilitación también, que es muy cercano al concepto médico de cómo yo, a un sistema que está muy dañado, le doy las capacidades para que ese sistema pueda luego avanzar por sí solo. Porque cuando una persona, ¿no es cierto?, tiene un accidente, no se queda en el hospital hasta el fin de sus días, sino que se queda hasta el momento en que la persona ya puede caminar, ¿no es cierto?, alimentarse y subsistir. Entonces, de ahí partimos de la base que tenemos muchos suelos muy degradados y que tenemos que rehabilitar las redes entre las distintas especies que le dan funcionalidad a esos suelos. Bueno, y prácticas que mejoran la biodiversidad del suelo. Acá yo sin ánimo de juzgar a nadie, ¿no es cierto? Son dos fotografías en la región, en invernaderos, muy similares, bajo condiciones muy similares, ubicadas en la misma ciudad, de hecho. Em, pero nos encontramos muy a menudo con sistemas que tienen una baja eficiencia espacial, es decir, que tienen una baja cobertura vegetal sobre el suelo, con cultivos en hilera, que sería lo más tradicional, ¿no es cierto? Una gran cantidad de suelo descubierto y pulverizado por la cantidad de labores de motocultivador que se le pasa, ¿no es cierto? Con el rotavator que va invirtiendo las capas de suelo, destruyendo los agregados del suelo y los terrones, ¿no es cierto? Y termina en un suelo muy pulverizado, que cuando uno recién pasa el motocultivador, ¿no es cierto?, se siente exquisito, uno puede caminar como las imágenes de cuando caminan sobre la luna, pero vamos viendo después con el tiempo de 2, 3, 4, 5 años de usar motocultivador en un mismo suelo, que eso claramente se va degradando, claramente la capacidad productiva se va perdiendo, ¿no es cierto? Y eso, en parte, es muy evitable. Hay sistemas donde podemos trabajar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en camas o bancales permanentes, como tenemos esta fotografía a mano derecha, que es un cambio muy simple, es simplemente un cambio de paradigma en cómo yo cultivo el suelo, es decir, cómo labro el suelo, ¿no es cierto? Y en este caso, el de las camas permanentes son camas, ¿no es cierto?, entre 80 y un metro, entre 80 centímetros y un metro de ancho, que se forman una vez, que se dejan ahí para siempre, mientras esté el invernadero o afuera también, y se plantan en una alta densidad, asumiendo también que el suelo se ha profundizado bastante con sistemas, por ejemplo, de bancal profundo, se les agrega grandes cantidades de materia orgánica a través del compost u otros desechos orgánicos, ¿no es cierto? Y eso permite también aumentar la densidad y la cobertura, como vemos acá, ¿no es cierto? A la derecha, en la misma foto, un cultivo de lechugas muy denso, muy denso, ¿no es cierto? Que hay prácticamente donde no se ve el suelo, no hay suelo descubierto, y eso hace que todas las lombrices y los microorganismos que están ahí abajo, tanto los que nos gustan como los que no nos gustan, puedan desarrollarse y no verse expuestos a la luz ultravioleta o a otros factores de degradación. Otra imagen también de cultivos en camellones con bancal profundo, esto es en Imia Campenaique, son puros bancales de 1 metro de ancho y 10 metros de largo que hicimos con un sistema de doble excavación. Estos bancales, ¿no es cierto?, quedan y no se vuelven a labrar, ahí simplemente lo que se está haciendo es con una laya, es soltar sin invertir las capas de suelo, solamente soltar. Hay maquinaria también más especializada y moderno para esto, se puede investigar ahí para acople a motocultivador o tractores, cuando son espacios más grandes, ¿no es cierto? Hay sistemas como las fresadoras verticales, o Power Harrow también, que son bien utilizados hoy en día,
y que están a la venta en los mercados de Chile incluso. En fin, otra práctica también es la cobertura de suelo con mulch o mantillo orgánico, ¿no es cierto? Con mulch que pueden ser vegetales o también pueden ser mulch de plástico, también se venden los mulch de plástico, son bastante útiles para superficies grandes, donde es muy difícil, acá en Magallanes es difícil conseguir paja, así que a veces el mulch plástico viene muy bien también, pero básicamente con eso estamos cubriendo el suelo para que no quede expuesto a la escarcha, a la nieve, para que no quede expuesto a la radiación ultravioleta. De hecho, acá nosotros, antes de poner el mulch, eso es una siembra de ajo particularmente, donde se sembraron los ajos, se aplicó harto compost y se cubrió con el mulch. Entonces pasa todo el invierno, ¿no es cierto?, mineralizándose el compost, los mismos microorganismos del compost se van comiendo también la paja que queda ahí en la superficie, y eso alimenta la biodiversidad del suelo. Acá otros sistemas de mulch que hemos probado también en línea, bajo invernadero, en grosella, acá con paja. Al medio este es el mulch plástico que les comentaba, que no es tan bueno por supuesto como el mulch orgánico porque no hay alimento para los microorganismos, pero sí tiene es una buena práctica para poder por lo menos protegerlo de la erosión y del frío. A nadie le gusta andar, ¿no es cierto?, desnudo en la escarcha o en el viento o en pleno sol. A los microorganismos tampoco, ese es el principio, y a las raíces de las plantas tampoco. Así que ese es el principio cuando cubrimos suelo. Y a mano izquierda también un mulch de viruta y principalmente de astillas y cortezas de lenga que se encuentran en los aserraderos, bien común. También muy bueno para favorecer la microbiología, especialmente los hongos del suelo. En resumen, los beneficios del mulch es que disminuye la evapotranspiración del cultivo, es decir, la pérdida de humedad, ¿no es cierto? Mejorando la retención de humedad, evita la degradación del suelo, mejorando su estructura y condición, mejora la fertilidad en la medida en que los desechos se descomponen, evita el crecimiento de malas hierbas o malezas, y aumenta y complejiza la red trófica del suelo, es decir, las interacciones y el quién se come a quién. Otra práctica también que utilizamos son los abonos verdes. Estas cultivo, son dos cultivos de hecho, uno de avena con lupino y uno de vicia forrajera, establecidos en el campo de Fundación Origen, en la región del Maule, y esto básicamente se siembra, se establece, ¿no es cierto?, en otoño. Eso en Magallanes es más complicado, se puede hacer bajo invernadero, pero afuera es muy difícil sembrar en otoño, pero por ejemplo lo podemos utilizar para cuando dejamos tierras en rezago, tierras que están muy erosionadas o ya muy desprovistas de nutrientes. El abono verde es una muy buena práctica para que no quede el suelo descubierto, para que se conserve la vida en el suelo, ¿no es cierto?, y también para aportar grandes cantidades de nutrientes. Porque, por ejemplo, si incorporamos las leguminosas, como son la vicia y como es el lupino, estas tienen nódulos de rizobios que fijan nitrógeno, ¿no es cierto? Y permite su siega e incorporación, permite incorporar no solamente una gran cantidad de alimentos a la microbiología del suelo, que se va a comer todos estos desechos orgánicos, ¿no es cierto? eh, pero también una gran cantidad de nitrógeno que va a quedar disponible para el cultivo. Así sabemos, por ejemplo, que un abono verde de habas puede fijar entre 80 y 380 kilos de nitrógeno por hectárea, dependiendo del manejo que le demos. Si segamos en flor o si segamos cuando ya, perdón, si incorporamos las habas cuando están en flor, que es cuando tienen mayor contenido de nitrógeno, o si las incorporamos cuando ya se cosecharon los granos, que obviamente va a tener menos nitrógeno. Lo mismo con la vicia, esto también se pueden hacer mezclas de vicia con avena, de avena con lupino, de avena con habas, etcétera. Se pueden hacer muchas pruebas y ensayos, hay mucho escrito al respecto, y es muy interesante para superar la incorporación de fertilizantes tradicionales como la urea o los nitratos.
La aplicación de compost es un pilar para todas estas prácticas agroecológicas. Yo diría que no se puede o es muy difícil soñar en avanzar en agroecología si no avanzamos en compostaje, ¿no es cierto? Hay muchas maneras de hacerlo, pero básicamente nosotros, ¿no es cierto?, seguimos la manera tradicional, que es la fermentación de materia orgánica fresca y seca, guano, desechos orgánicos, vegetales, paja, tierra, hojarasca, etcétera. Eso con agua fermentas, se eleva las temperaturas, se descomponen los materiales y luego de entre 4 y 8 meses tenemos un excelente eh, abono para la tierra en cuanto a materia orgánica y en cuanto a nutrientes y también en cuanto a la diversidad de organismos que estamos incorporando al suelo. En una cucharadita de compost, por ejemplo, se dice que hay más de 6.000 millones de microorganismos. 6 billones de microorganismos en una cucharadita de compost. Yo diría que la mayor parte de ellos benéficos para la agricultura, o bien en un buen compost no deberían haber malos microorganismos. Esta es una imagen bien bonita que encontré de las cadenas tróficas, ¿no es cierto?, del compost, está en inglés, Food Web of the Compost, donde está, ¿no es cierto?, representado la mayor parte de los organismos que habitan en un compost, descomponedores principalmente, desde hongos, actinomicetes, bacterias, ácaros, ¿no es cierto?, escarabajos descomponedores, anélidos o lombrices, chanchitos de tierra, nemátodos también. No todos los nemátodos son malos, generalmente uno escucha nemátodo y se imagina el nemátodo pálido al tiro, pero hay muchos nemátodos que son funcionales a la descomposición y también hay nemátodos que son buenos para la agricultura. Los pseudoescorpiones, que también se encuentran harto en el compost, uno tiende a pensar que son alacranes, pero no, son simplemente descomponedores de materia orgánica. Estos 100 pies también. Hay una gran diversidad y eso, cuando tenemos un buen compost maduro, al incorporarlo al suelo, también estamos incorporando esa biodiversidad que va a ayudar a mineralizar, ¿no es cierto?, y a complejizar nuestro suelo para que eh, los nutrientes que no están pudiendo ser facilitados a las plantas sean facilitados de mejor manera. Ese es básicamente desde el punto de vista nutricional en cómo ayuda el compost. Y bueno, ahora pasamos al tema de cómo los usos de la biodiversidad para el manejo ecológico de plagas y enfermedades. Muy interesante también. Entonces hablamos del concepto de biodiversidad, luego nos metimos en agrobiodiversidad o la biodiversidad que nos compete, ¿no es cierto?, como agricultores. Y luego también nos podemos meter en aquella biodiversidad que es netamente funcional a la agricultura, ¿ya? Es decir, que ayuda y favorece las interacciones benéficas y las sinergias para tener mejores cultivos y mejores cosechas. Y esto para optimizar los procesos clave, ¿no es cierto? Porque la agricultura ecológica no es fácil y es compleja, de hecho, es muy compleja. Y por eso debemos entender el rol que cumplen los distintos organismos en función a las prácticas agrícolas que nosotros hacemos para acumular materia orgánica, reciclar nutrientes, regular los procesos biológicos, los ciclos del agua y mejorar nuestra productividad. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, hablamos de enemigos naturales de plagas. Queremos estimular funcionalmente, aquellos, por ejemplo, insectos que tienen una función de control biológico, es decir, aquellos insectos que debido a su comportamiento natural comen, depredan o parasitan plagas que son, ¿no es cierto?, plagas para nuestra agricultura. Y entonces ahí la pregunta es si hay potencial para el control biológico. Y por ejemplo, en Magallanes, ya solamente para ir al caso más clásico de control biológico, que es la chinita, lo habrán escuchado. En Magallanes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 especies de coccinélidos. Eso en un artículo publicado recientemente en los anales del Instituto de la Patagonia, que está de hecho libre ahí para descarga en internet, si ustedes lo buscan, está ahí. Muy interesante igual.
Y de eso nosotros hemos visto varios, de hecho, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos Eriopis magellanica, Ciclonea patagónica, son dos especies que hemos encontrado, ¿no es cierto?, en el huerto de Iña Campenaique, asociado a las frutillas, ¿no es cierto? Y esas están comiendo no solamente pulgones, sino también ácaros, arañitas, bueno, las chinitas, ¿no es cierto?, avispas, distintos tipos de avispas que son depredadoras también. Acá tenemos una del género Hipodinerus, especie no la hemos identificado, pero esa la encontramos también en el huerto de frutillas de Elinia. Son avispas que también cazan, pero también, o sea, no solamente cazan, sino que también se alimentan de néctar, de flores y otras, y fruta también, pero también cazan presas vivas para llevarlas a sus crías, que las tienen en sus madrigueras. Otro tipo de insectos benéficos también, que son depredadores, que cumplen una función en la agricultura, son las crisopas o crisoperlas, que es esta que vemos acá arriba y acá abajo. Abajo es una larva de crisoperla y arriba un adulto poniendo sus huevos, ¿ya? Y eso muchos agricultores lo habrán visto, son unos huevos diminutos, diminutos, que con lupa uno los puede ver, o muy de cerca los puede ver si tiene buen ojo, son muy bonitos, muy interesantes, y ambos tienen, ¿no es cierto?, gran capacidad de ingesta de pulgones y otras plagas. Otro depredador también que hemos encontrado harto acá en Magallanes son las moscas sírfidas. Arriba a la izquierda son larvas de sírfidas comiendo pulgones también. En su fase adulta ellas no comen pulgones, sino que solamente se alimentan de néctar, así que vamos a ver eso más adelante. Pero esta es la forma, generalmente es muy difícil ver las larvas de los sírfidos porque son muy chiquititas, perdón, muy chiquititas, pero el adulto tiene la característica de ser muy parecido a una abeja por los colores, nada más que por los colores, porque en realidad son moscas, ¿ya? Son netamente moscas, dípteras. Pero ellas aparentan como que fueran abejas. De hecho, aquí tenemos un trabajo de Claudio Salas que representa, ¿no es cierto?, en esta figura los distintos tipos de especies que hay en base a los patrones que tienen en el abdomen, ¿ya? Em, y acá, de hecho, bueno, esa fotografía de arriba también es de Claudio Salas, pero esta fotografía de acá abajo a la derecha es la encontramos acá en línea, es Toxomerus calceolatus, esa está acá en Magallanes, asociada ahí en ese caso a el calafate. También microavispas parasitoides, acá tenemos la representación de qué hace una microavispa. Esto es lo más parecido a la historia de los aliens, que es que viene este alien, que es esta microavispa, son diminutas, muy, muy, muy chiquititas, ¿no es cierto? 2 a 3 milímetros, hay más grandes también, pero en este caso son muy chiquititas, y tienen un estilete que lo introducen, perdón, un aguijón que lo introducen, que se llama un aguijón ovipositor, que lo introducen en el abdomen del pulgón, ¿cierto? Y también asociado a otras especies, hay otras especies también, en el pulgón, y se desarrolla la larva de este alien dentro del pulgón que después nace, y nace ahí un adulto que sale a volar. Esta foto que hay a mano derecha es, de hecho, uno que encontramos en Campenaique, le sacamos una foto con la lupa, es una momia de pulgón. Acá se ve ahí, por ahí es donde salió, en ese hoyito, este individuo de acá, que es una microavispa del género Aphidius también, que salió de ahí, ¿ya? Y bueno, esto interesante igual, ponerle atención ahí a los agricultores, estar siempre atentos a cuando vemos pulgones de este tipo, de esta coloración. Este es el Mysus persicae, ¿no es cierto?, que es el pulgón verde, ¿no es cierto? Pero este mismo Mysus persicae, cuando está parasitado, se pone de este color, ¿ya? Que es pardizo, rojizo, medio claramente enfermo e hinchado. Y eso significa que está parasitado. Así que si vemos esos pulgones, atento porque va a salir una microavispa que va a salir a trabajar por nosotros. Y también, por supuesto, el rol de la biodiversidad sobre los polinizadores.
esta misma abeja que les mostraba antes también, la avispa, perdón, también es polinizadora, el Bombus dalbomi, nativo de todo Chile, y